Muy buenas tardes, bienvenidos a Médico H. ¿Sabías que un 90% de los cánceres de cuello uterino están relacionados con el VPH? Por eso, hoy se conmemora el Día Internacional de Concientización sobre el virus del papiloma humano. Te diremos qué lo causa, qué síntomas y complicaciones pudieras tener y enfrentar y qué tratamientos existen para combatirlo. Para comenzar a desmenuzar el tema, te preparamos la siguiente información. ¿Sabías que el virus del papiloma humano es la infección más común en el mundo? Pues se estima que alrededor del 80% de las personas sexualmente activas lo contraerán en algún momento de sus vidas. ¿Qué es lo que lo hace tan contagioso y cuáles son los factores de riesgo? Te lo decimos en Médico H. Y para hablar de este tema, me acompañan la ginecóloga Julie Salomón, bienvenida Julie. Muchas gracias. Siempre, la médico pediatra y especialista en VPH Diana Guarneros y el urólogo Guillermo Montoya, bienvenidos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal si empezamos por un panorama general, si cada quien me va dando su óptica desde las especialidades de cada uno, de qué es el VPH y cómo lo estamos viviendo en México, porque creo que no lo hemos logrado detener y es muy importante hacer conciencia. Julie, si quieres. Bueno, en mi consulta lo que les puedo compartir es que el virus es bastante frecuente, como mencionamos en la cápsula. Primero, el 80% de la población sexualmente activa ha tenido contacto con el virus y lamentablemente sigue habiendo muchos tabús, sobre todo en la decisión de hacer un diagnóstico a través de una citología, que es un estudio convencional que debe de hacerse a partir de que ya eres sexualmente activa. Sigue habiendo muchísimas mujeres que tienen miedo a acudir al ginecólogo para realizarse esta prueba, que se considera una prueba de tamizaje en donde nosotros podríamos identificar y tratar oportunamente el virus del papilomario. Pues esto es importante que toda la gente sepa a partir de cuándo, y esto seguramente surgirá dentro de las dudas y los mitos, si te tienes que esperar o no para hacerte la citología o el papanicolau a ser sexualmente activo, pero eso lo vamos a tocar un poquito más adelante. Les pido si primero las damas y te dejamos al final, Guillermo. Muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes y bueno, sobre todo conversar desde la parte de la pediatría. Creo que a través de la prevención, que ya tenemos bastante tiempo con la oportunidad de vacunar a los pequeñitos y a las pequeñitas desde edades tempranas, y que, como mencionaban, ya también eso a veces es un tabú, el si deberíamos vacunar para prevenir una enfermedad de transmisión sexual en edades tan tempranas como los 9 años. Creo que en pediatría tenemos esa ventaja de tener esta estrategia ya de prevención. Sin embargo, creo que todavía los pediatras a veces ignoramos o no nos percatamos del impacto que tiene esta enfermedad, porque es una enfermedad que prevenimos muchos años antes de que empecemos a tener manifestaciones. Las enfermedades asociadas al VPH, que es el desarrollo particularmente de cáncer, y ya también quizás lo platicaremos con mayor detalle a lo largo de la charla, está el cáncer cervicuterino como la primer causa asociada a la infección por virus de papiloma humano. Pero hoy sabemos que hay otras estructuras a nivel anogenital que también están involucradas con el desarrollo de esta infección. Y hoy no solo eso, adicionalmente también tenemos infecciones a nivel de cánceres de cabeza y cuello relacionados con el virus del papiloma humano. Y los tumores laringeos relacionados a VPH están como muy en el reflector, en boga en estos días. Guillermo, desde el punto de vista urológico, ¿cómo va la transmisión del VPH en México? Desde el punto de vista urológico, es la infección de transmisión sexual de mayor prevalencia. Te puedo comentar que alrededor de la edad de 28 años, prácticamente entre el 50 y el 60% de los hombres sexualmente activos tienen algún rastro o incluso manifestaciones de VPH. Desde el punto de vista urológico, hay 3 formas como nos puede afectar. La más común, desafortunadamente, es de manera de ser portador asintomático, es decir, somos portadores y somos transmisores, y sin embargo no tenemos ningún síntoma y ningún cambio a la exploración física. La siguiente forma de padecerlo son cuando tenemos o desarrollamos verrugas genitales, que también se llaman condilomas, que son estas lesiones
en un inicio pequeñitas y que pueden crecer de manera muy importante, que parecen como una especie de pequeña coliflor a nivel de los genitales. Y la tercera forma de padecer el BPH, nosotros como hombres, es el cáncer de pene, que afortunadamente es una enfermedad súper rara, es el cáncer más raro en nosotros los hombres, pero que está relacionado también con este tipo de infección. Claro. Perfecto. Pues ¿te parece, Julie, les parece a ustedes también? Vamos a aprovechar y a sacarles todo el jugo que se pueda con muchas preguntas de WhatsApp. Claro. Aquí tenemos la primera y nos dicen: hola, doctor, es una pregunta. ¿Cómo saber si una persona tiene BPH si no hay presencia de verrugas? ¿Aún así puede contagiar? A ver, igual, ¿no? Uno por uno nos va dando su punto de vista. Oye, muy importante esta pregunta porque lamentablemente no hay síntomas. El virus del papiloma humano empieza por tener un favoritismo por las células del cuello de la matriz o cervix. Y esto se da porque, a diferencia de los varones, como nos va a explicar el doctor, nosotros tenemos diferente tipo de epitelio o de piel en donde el virus se puede desarrollar. Entonces, prácticamente no hay síntomas, no hay ardor, no hay comezón, a menos de que tengamos de los tipos que producen las verrugas. Sin embargo, que para fines de prácticos en cuanto al cáncer cervicuterino, los virus de altos riesgos, porque hay más de 200 tipos de virus, no se pueden ver, solamente se pueden tomar muestra o hay que intencionadamente buscar que no lo tengas. Entonces, prácticamente lo primero que hacemos en ginecología es ver las células. Este estudio se llama citología o Papa Nicolau, y una vez que este salga positivo o anormal, pues es nuestra labor corroborarlo a través de muchas técnicas, como vamos a platicar un poquito en el diagnóstico, como es la PCR para ver la tipificación, o bien utilizar la colposcopía para hacer una biopsia. Exacto. Desde el punto de vista urológico, por ejemplo, ¿a partir de qué edad estás recibiendo pacientes donde sí tengan verrugas? Y cuando no tienen, ¿qué les recomiendas? O sea, si saben que la pareja tuvo alguna lesión, algún síntoma de BPH, ¿tú como urólogo les haces una búsqueda intencionada o cómo funcionan estos asintomáticos? Ok. En pacientes que no tienen ninguna molestia y cuyas parejas han sido detectadas con un virus de papiloma humano de estos que hablaba Julie, de alto riesgo, que son los que generan cambios pendientes al cáncer de matriz, y bueno, no solamente de matriz, ¿verdad? Se ha demostrado en todo el área genital. En estos pacientes, cuando no tienen ninguna manifestación, buscamos intencionadamente el virus, porque seguramente tendremos que tratar a la pareja. Y entonces el estudio que usamos es a través de un pequeño cepillito que introducimos en el conducto de la orina. Procuramos células que mandamos a analizar. Hacemos un PCR en búsqueda de virus peligrosos o de alto grado, ¿no? El 16, 18, 31, 33, y la lista crece. Sin embargo, si un paciente no tiene ninguna manifestación y no tiene una pareja con riesgo de desarrollar enfermedad por estos virus, entonces no está justificado hacer este tipo de estudios. Solamente en el caso en donde la pareja corra un riesgo y en donde el paciente requiere de algún tratamiento y se beneficie del mismo. Perfecto. Oye, y aclarando un poquito en la prevención en la edad pediátrica, ¿a partir de qué edades se están haciendo? Porque se ha demostrado que es la edad en la que vale la pena con mayor relevancia poner la vacuna, ¿verdad? ¿A qué edad es la sugerencia? Bueno, me gustaría además hacer un comentario previo. Considero que es súper importante el que nosotros estemos conscientes de que existe esta infección por el virus del papiloma humano y que cualquier persona que tenga contacto sexual con una persona que esté infectada, aún no teniendo la presencia de lesiones o aún no observándose la presencia de verrugas genitales, nosotros podemos adquirir esta infección. Y de ahí la relevancia de la prevención, de ahí la relevancia de empezar a vacunar de manera temprana, porque como bien lo mencionas, cuando nosotros vacunamos en edades tempranas, tenemos una mejor respuesta en cuanto a la eficacia de la vacunación.
Sin embargo, esto no limita a que solo vacunemos a las niñas o solo vacunemos a los niños. Podemos vacunar también a los adolescentes, podemos vacunar también a las mujeres y a los hombres, y creo que esto es algo que es muy valioso compartir, porque ya nos decía la doctora Yuli, tenemos como que la idea de que solo vamos a vacunar a las niñas o que esta es una enfermedad que solo afecta a las mujeres, y qué fortuna que nos acompaña el doctor Guillermo, porque podemos ver también la perspectiva de la otra parte, claro, en donde a los hombres muchas veces se les ha considerado como el vector, como el responsable de la enfermedad. Y la realidad es que cualquiera de nosotros que tenga la infección es capaz de transmitirla a las personas con las que tenga contacto sexual. Realmente creo que es súper importante. A partir de los 9 años podemos prevenir la enfermedad tanto en mujeres como en varones. Perfecto. Bueno, pues ahorita vamos a seguir hablando de esto y sobre todo de qué síntomas sí hay. Entonces, si les parece, vamos a ver esto que les tenemos preparado acerca de los síntomas del VPH y regresamos con los expertos. ¿Sabías que hay más de 200 tipos de virus del papiloma humano? Los cuales pueden ser de alto o bajo riesgo. Los primeros pueden causar verrugas, mientras que los de alto riesgo pueden originar varios tipos de cáncer, incluido el de cuello uterino, que es el segundo cáncer más común en las mujeres. ¿Qué otros tipos de cáncer se pueden desarrollar? Te damos los detalles en Médico H. Bueno, pues ya hablaban los tres de que no es solamente el cuello de la matriz, sino que en toda la región genital se puede presentar, lo que hablábamos también de cabeza y cuello con los tumores de laringe que se han puesto ahí hasta con algún famoso que se confesó portador de VPH y de cáncer de laringe. Les vamos a hacer otra pregunta para sacar el... Oye, Ari, yo quisiera nada más como complementar el comentario de la doctora. Es muy importante no encontrar culpables, porque eso es a lo que nos referimos como quién lo pagó. Cualquiera puede tener esta enfermedad, pero lo más importante es hacer una detección oportuna o una prevención, porque si lo detectas tempranamente puede no evolucionar a cáncer. O sea, no hay que dejar que estas células evolucionen por meses o inclusive años a tener este tipo de lesiones, que es lo más importante. Sí, la detección oportuna y ya a mediano plazo, si a las pacientes que hoy están en edad pediátrica y están todas vacunadas y lo pudiéramos hacer la conciencia generalizada, pues vamos a tener muchos menos casos incluso de que se detecten más adelante. Vamos a una pregunta de WhatsApp que dice: hola, hace 6 meses me salieron verrugas. ¿Cuánto tiempo tarda en aparecer el cáncer? Es importante esta diferenciación porque no necesariamente al tener verrugas vas a tener cáncer, ¿verdad, Yuli? Así es, es correcto. De hecho, como comentaban los doctores hace ratito, hay más de 200 tipos de virus que nosotros podemos identificar a través de este estudio que se llama tipificación viral, a través de una PCR. Y generalmente las verrugas se dan por otros tipos como el 6 y el 11, por ejemplo, que no causan cáncer cervicuterino. Sin embargo, es bien importante retirar estas verrugas, sobre todo si están en el área genital, porque se contagian en contacto. Siempre va a ser de una persona a otra persona y pueden adquirir tamaños extraordinarios, inclusive al estar presentes. Sí pueden afectar, sobre todo en el trabajo de parto, cuando el bebé pasa a través del canal cervical o vulvar o donde esté esta lesión, y se pueden justamente manifestar estas verrugas dentro de otras partes del cuerpo, como en la laringe, como bien comentabas. A ver, otra, doctor Montoya, a mi abuelo de 60 años le salió un PCR de VPH positivo, genotipo 39. ¿Qué tan grave es? ¿Quién sabe si tenía, no sabemos aquí si tenía o no tenía condilomas visibles o por qué le hicieron la prueba para buscar el VPH, pero bueno, dadas las condiciones, ¿qué piensas, Guillermo? Mira, el tiempo que pasa entre el contagio y el desarrollo de enfermedad en el VPH es extraordinariamente variable. Un ejemplo, las verrugas pueden aparecer alrededor de los 3 meses de haber contraído el VPH, pero pueden tardar periodos tan largos como 15 años o más de que se llevó a cabo el contagio a que salen las verrugas. Específicamente hablando de este señor, no sé por qué causa le buscaron el virus del papiloma humano, pero si es un portador asintomático, solamente requiere tratamiento si su pareja está en riesgo. Si no,
De lo contrario, pues el tratamiento será preventivo a través de fundamentalmente preservativo. Perfecto. Vamos a otra que dice, ¿qué significa tener...? Me gustaría, Ari, si me permites, me gustaría profundizar un poquito en esa respuesta o ahondar un poco más bien en la pregunta. Si bien es cierto, hemos mencionado que existen más de 200 tipos de BPH y entonces es importante sí tener todo el cuadro clínico o la sintomatología previa en el paciente para poder relacionarlo con el diagnóstico de serotípico que se está, de serotipo que se está estableciendo, porque es importante destacar que los tipos 6 y 11 van a ser los más frecuentes en la presencia de verrugas genitales. Son los responsables en un 99.9% de la presencia de verrugas genitales, o por ejemplo el 11 de la papilomatosis laríngea. Y en el caso de los que causan cáncer, particularmente están el 16 y el 18, como bien ya lo mencionaba la doctora Yuli, pero adicionalmente podemos tener algunos que ustedes ya mencionaban en las imágenes, el 31, el 35, el 45, el 52, el 58, que tan solo estos causan el 90% de las alteraciones como el cáncer asociado a BPH. Sí, mira, justo la siguiente pregunta era de eso, ya ahorita casi la contestaste. Entonces, tenemos una que dice, ¿qué significa tener BPH 31, 33, 52 y 58 detectable? Entonces, esto es de lo que tú estás hablando, la diferenciación, ¿no? Entonces, 52 y 58 es de los que estabas hablando también, ¿verdad? 31 y 33 también, que justamente son los que causan ese 20% adicional. El 70% está causado por 16 y 18 de los casos clínicos, y el otro 20% lo causan estos 4, y adicionalmente el 31, 33, 52, 58 y 45 son los que están relacionados. El resto pueden ser, digamos, como comensales o como habitantes de nuestra mucosa genital o de nuestra mucosa orofaríngea, y no estar causando necesariamente el desarrollo de una enfermedad. Se sigue estudiando y se sigue revisando cuál es el compromiso que existe cuando estos otros serotipos que no pertenecen a este 90% que tiene la carga de la responsabilidad de la infección, están presentes. Si estos son que son agentes que propician el virus de papiloma humano que puede causar el desarrollo del cáncer, se tenga las condiciones adecuadas, o simplemente están cohabitando junto con esos otros tipos de BPH. Perfecto. Ari, ahorita perdón. déjame ir a hablar. Tenemos que presentar el bloque de los tratamientos contra el BPH y ahorita damos la redondeada de cada quien para que no nos comamos todo el tiempo, si no se nos va a acabar. Vamos adelante. ¿Sabías que si bien existen tratamientos para combatir los síntomas del virus del papiloma humano, este virus no tiene cura? Por eso es recomendable prevenir la infección mediante el uso de condón y sobre todo con la aplicación de vacunas que protegen contra las cepas que causan cáncer, lesiones, verrugas y condilomas. ¿Cuándo se recomienda aplicar esta vacuna y qué tratamientos existen para controlar el VPH? Te lo decimos en Médico H. Pues aquí me gustaría tener esta opinión sobre de todos los subtipos y todo lo que estamos hablando, un poquito como para ser concretos con la gente, porque empiezan a escuchar el público muchos números, muchos términos. ¿Cuáles son los que nos preocupan, que sí provocan cáncer y son prevenibles con la vacuna? ¿Es cierto? Cierto. Claro. Adelante, Julie. No, bueno, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. No solamente es la tipificación, sino el daño que están haciendo a nivel de las células, a nivel si nosotros podemos ver la lesión o no, para poder llegar a integrar si las lesiones son leves, moderadas o lo que consideramos ya no se clasifican así. Se llaman lesiones de bajo grado o de alto grado y se confunde justamente con el apellido que le ponemos a los virus. Pero una cosa es tipificar el tipo de virus y decir del 1 al 200 qué número de virus es, y de eso puede o no que sean de alto grado o de alto riesgo para desarrollar una lesión maligna o no. Y además, Ari, no solamente esto, ya hay biomarcadores mucho más específicos que nos pueden identificar si estos van a ser agresivos o no para la mujer. Pero lo más importante es hacer una detección, porque fíjate que en el 80% de las lesiones que causan solamente unas celulitas, se puede aclarar este virus, es decir, nuestro sistema inmunológico puede tener una defensa y no progresar. De ahí la importancia de la prevención y de la vacunación, como hemos estado mencionando durante todo el programa.
Ok, ¿algo más que podamos agregar acerca de estos subtipos peligrosos y la vacunación, por favor, doctora? Creo que suelo reforzar el punto que claramente ha mencionado Yuli. Y más allá del número que corresponda en la lesión que tú tienes, lo importante es que se haga una detección oportuna. Y si a eso podemos mejor generar una conciencia de una prevención, como lo es la prevención a través de la vacunación, que es la prevención primaria, creo que estamos avanzando de manera significativa. Perfecto. Ahí te va otra pregunta, doctor Montoya. Me detectaron verrugas genitales y quisiera saber si aún me puedo poner la vacuna del VPH para no contagiar a mi pareja. O sea, ya teniendo la presencia de condilomas, ¿les sugerimos la vacunación y quitar los condilomas o cómo es el tratamiento? Bueno, se puede aplicar la vacuna, sin embargo, la utilidad ya es muy baja. La vacuna sí puede generar una mejora en la respuesta inmune, pero al tiempo baja prácticamente a niveles de antes de la vacunación. Ahora, el problema con las verrugas es fundamentalmente, la meta con las verrugas es erradicarlas. Y los tratamientos disponibles pueden ser tópicos, es decir, a través de medicamentos que se untan, pueden ser cremas, pueden ser sustancias como la poliofilotoxina o el ácido trifluoracético, que ese solamente lo aplicamos nosotros los médicos. Se puede requerir de terapia mediante electrofluoración, es decir, quemar estas lesiones para erradicarlas y esperar a que no recurran. Esto lo hacemos obviamente con un seguimiento bastante meticuloso porque, como ya lo mencionaron claramente las doctoras, desafortunadamente es una enfermedad incurable y los tratamientos, a pesar de que tienen unas buenas tasas de éxito, hasta el 70% en general, es una enfermedad que recurre, es una de sus características. Entonces, dependemos de un tratamiento muy meticuloso y de una vigilancia periódica. Mira, gracias, Memo. Aquí tenemos otra que dice, y es muy general, y yo quisiera ahorita que nos platicaras en los pacientes pediátricos, porque es muy común que presenten no verrugas genitales, sino que, como ya vimos, se presenten otro tipo de verrugas que causa también el virus del papiloma. Aquí dice, hola, tengo una duda, ¿las verrugas por VPH se pueden quitar? ¿Qué hacemos con los niños que presentan verrugas plantares y verrugas en los dedos, etcétera? Bueno, el tipo de verrugas en la piel, como las plantares o las palmares, están desarrolladas por el tipo 1. Y en realidad este no es un tipo que hoy tengamos la oportunidad de proteger a través de la vacunación. Aquí yo creo que es súper importante acudir con el dermatólogo particularmente para que él pueda hacer y establecer un diagnóstico adecuado y el mejor tratamiento. Si nos enfocamos específicamente en los tipos de VPH que vamos a poder prevenir a través de la vacunación, creo que sí es súper importante destacar la oportunidad que nosotros tenemos a través de la vacunación de probablemente la persona desarrolle ya una enfermedad. Sin embargo, las vacunas que tenemos disponibles hoy día no nos protegen únicamente contra un tipo de VPH, nos protegen contra varios tipos de VPH. Si nosotros desarrollamos una enfermedad, habitualmente se considera que está siendo causada por un tipo en específico. Y si nosotros protegemos a través de la vacunación, aún teniendo ya una infección previamente, podemos evitar el desarrollo de otras enfermedades por los otros serotipos que sí podemos cubrir con la vacuna. Quizás aquí suena un poco discrepante con lo que nos ha comentado el doctor Guillermo, pero creo que yo sí aprovecharía la oportunidad, aún a pesar de que ya tuvimos una infección previa, vacunaría a las personas. Incluso los estudios clínicos han demostrado que existe eficacia de la vacunación, incluso en pacientes que han recibido tratamiento ya o una cirugía, quizás que fue el manejo que se requirió en ese momento para prevenir nuevos cuadros de infección. Pensemos que originalmente hablábamos de la infección anogenital y hoy hablamos también de cabeza y cuello. Sí, justo nada más quería como reforzar que efectivamente la vacuna se puede poner inclusive si ya eres portadora del virus de papiloma. Esto va a disminuir en forma importante que tengas una recidiva o una aparición del virus. Entonces, es muy importante que siempre estén vacunadas.
con o sin virus. Se puede poner y no hay contraindicación. Ahora sí que vacunadas y vacunados todos, busquemos, asesorémonos desde la edad pediátrica y luego con el ginecólogo, el urólogo, para que nos pongamos todos la vacuna y logremos reducir el índice de contagios de esto. Diana Guarneros, médico pediatra y especialista en BPH, Guillermo Montoya, urólogo, Julie, como siempre, ginecóloga de cabecera. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí nos vemos pronto. Muchas gracias. Saludos a todos.